Gracias, Nole. Exactamente. Vamos a hablar de las noticias falsas y de las noticias reales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ciencia. Y para ello tenemos de visita por nuestro país a una colega periodista científica española, Nuria Har, a quien obviamente vamos a entrevistar sobre un tema tan importante como no validar las noticias falsas en materia de salud. Nuria, un placer. Hola, buenos días, muchas gracias. De entrevistarte otra vez en esta visita fugaz, porque vuelves esta tarde, esta noche a España, ¿no? Fugaz, pero me has dado la bienvenida porque te vi el día que llegué y te veo hoy que ya me vuelvo para España, sí. Exactamente. Nuria, el fenómeno, ¿cómo se da en Europa de las noticias reales, auténticamente verdaderas, validadas científicamente en materia de salud, y el de las noticias falsas? En Europa hay noticias falsas, en España también, pero no es un fenómeno aislado que se dé en el otro lado del océano. En el mundo. Aquí en Uruguay y en el mundo Aquí en el Uruguay se da. También, en todo el mundo. Podríamos decir que las noticias falsas es una preocupación hoy en día, no solo de los periodistas, también de los gobiernos. Hemos visto cómo las noticias falsas cambiaban resultados electorales y han puesto en peligro la democracia. Y ahora también los periodistas especializados en salud estamos viendo ese riesgo de las noticias falsas para la sociedad y para la salud en muchos casos, ¿no? Sin duda. Lo hablábamos hace pocos días y es bueno reiterarlo, la teleaudiencia también lo conoce, el fenómeno que se dio en Europa justamente, donde tú vives, aunque no particularmente en España, sino en Rusia, en Ucrania, en Rumania, en Italia, de movimientos antivacunas, particularmente contra el sarampión. Tú sabes, Nuria, que provocó la muerte de decenas de niños cuyos padres no autorizaron a que sus hijos se vacunaran. Es terrible, Nuria. Los movimientos antivacunas es algo que ya tiene mucha trayectoria en Europa. También estos casos que ahora comentabas, nos remitimos a los años 90, finales de los 90, cuando los antivacunas encontraron una excusa científica porque hubo un doctor que recopiló datos y publicó en una revista científica de referencia, The Lancet, nada menos que de Lancet. Exacto, es muy importante, ¿no? A nivel científico, él publicó unos datos que decía hay una relación entre la triple vírica y el autismo. Allí los antivacunas se agarraron y dijeron, ¿veis cómo nosotros teníamos razón? Posteriormente, fíjate que al final las noticias falsas no es cuestión solo del periodismo, también de la ciencia. La revista científica volvió a mirar ese artículo y dijo, este artículo está mal planteado, las conclusiones a las que llega no son válidas, y lo retiró. Pero el daño ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Los antivacunas se impulsaron, ¿no? Tuvieron más fuerza que nunca y, de hecho, aún todavía a día de hoy continúan diciendo que las vacunas pues, no están probadas, causan enfermedades sobre los niños y por eso hay padres que deciden no vacunar a los niños. Eso pasa en toda Europa, pero igual en Reino Unido, donde empezó este movimiento, es mucho más exagerado que en otros países. Ah, sí, en el Reino Unido. Llama la atención, ¿no? Que sea en el Reino Unido, ¿no? Llama la atención. De hecho, es un país curioso, ¿no? Porque en otros ámbitos, como por ejemplo la experimentación animal, hacer experimentos con ratones, con ovejas, con monos, que también suscita, ¿no? mucha problemática, y algunas sensibilidades. En el caso de Reino Unido, los movimientos anti-experimentación animal son muy potentes e incluso han mandado algún paquete explosivo a investigadores que hacen su trabajo con animales, ¿no? Me contabas, Nuria, un caso que se dio en Europa, creo que en España, de unos padres que manipularon a su hija respecto a una enfermedad rara. ¿Es así? Y que terminaron en prisión los padres. Sería bueno que lo trasladaras a la teleaudiencia. Ese fue un caso muy fuerte que nos conmocionó a todos. Estás hablando del caso de Nadia Nerea, una niña de 11 años afectada de una enfermedad rara, que sí que está afectada de una enfermedad rara, pero dijéramos que hay diferentes grados de gravedad. Sí. La niña estaba leve, los padres contaban que estaba
muy graves, se pasearon por todos los platós, estudios de televisión, pidiendo, por favor, a los españoles dinero para poder sufragar el tratamiento de esta niña. Incluso llegaron a decir que el especialista que podía curarla estaba en Afganistán y que fueron a visitarlo en medio de la guerra debajo de las bombas. Algo increíble cuando ahora te lo cuento. Increíble. Pero todo el mundo se lo tragó. Y fueron de televisión en televisión, periódicos, radios, e incluso llegaron a recaudar 150.000 euros en tan solo 4 días. Pero es impresionante lo que nos estás contando. ¿Y dónde terminaron esos padres? Pues al final hubo una periodista, casualmente especializada en ciencia, que se puso a comprobar todos los datos que iban diciendo los padres, habló con expertos y se dio cuenta que era todo absolutamente falso. Entonces, la policía retuvo a esos padres, los detuvo. La madre ahora está en libertad, pero ha perdido la custodia de la niña. Y el padre sigue detenido, además, con un historial de estafa que no era la primera vez, sí con la niña, que utilizaba la niña, pero a lo largo de su vida y había estafado en otras ocasiones. Y eso te da a entender la importancia de contrastar la información, porque no es que solo estén en entredicho los derechos de esta pobre menor que al final pues ha quedado sin padres porque han perdido la custodia, sino imagínate la cantidad de gente que está afectada de una enfermedad rara y que desafortunadamente no tiene espacio en los medios de comunicación, ¿no? Esta gente queda muy desamparada cuando salen casos de este tipo que los ponen en una situación aún más de vulnerabilidad. Sin duda, es de enorme preocupación y la verdad que nos impacta este suceso. Allí también, o insuceso que nos has contado y que sucedió en tu país. Tú sabes, Nuria, que salvando las distancias, en el nuestro, aquí en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública resolvió hace algunos meses ir a las escuelas, a los centros educativos y vacunar contra el VIH, contra el virus del papiloma humano. Y un 30% de los padres negaron que sus hijas fueran vacunadas. Entonces, al Ministerio le tomó una enorme preocupación, digamos. E incluso el viceministro de Salud Pública, el doctor Kean, llegó a hablar de ignorancia científica. Digo, porque hay que validar, hay que saber de dónde vienen las noticias falsas. La vacuna contra el virus del papiloma humano es muy nueva, suscita muchos recelos, como ahora contabas, no solo en Uruguay, yo creo que también en otros países. Australia fue uno de los primeros países que la aplicó, ahora 10, 20 años después se está viendo los buenos resultados, pero al final hay que pensar que para que una vacuna o un medicamento, cualquier terapia llegue al mercado, han pasado 4 fases de investigación, como mínimo 20 años de validación para que eso se extienda a toda la población. Es decir, la ciencia está basada en la evidencia. En la evidencia. Y la gente que le da la espalda a la evidencia está basada en la ideología, en la creencia, que es en lo que se fundamentan las noticias falsas. Por lo tanto, yo me fío más de la ciencia, de un método que durante años ha estado intentando validar algo, que no sobre una suposición de alguien que cree que una vacuna es mala por lo que sea. De hecho, yo siempre digo, ¿no?, que si unos padres se pueden plantear no vacunar a sus hijos, es porque el resto de población está vacunada y ahí no hay un peligro de salud pública. Vete a cualquier país empobrecido y ningún padre se planteará no vacunar a sus hijos. Sin duda. Muy importante esto que has dicho, Nuria, todo, ¿no? Pero esto de... aquí lo que prima es la evidencia científica y es lo que deben tener en cuenta, ya que estamos hablando de las vacunas y de los movimientos antivacunas, es lo que deben cotejar los padres entre un rumor que aparece en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes y la evidencia científica. ¿Para dónde deben ir esos padres? Hacia la evidencia, como lo acabas de señalar, Nuria. Hacia la evidencia, pero uno diría,
necesitamos que la gente tenga más cultura científica o acceso a la información, sí. Pero no todo es tan simple. Antes lo comentábamos, ¿no? Hay datos, al menos en España, que dicen que la población española no sabe distinguir entre medicina y pseudoterapia. Y si uno se fija... Pseudoterapia, no sabe distinguir. No sabe distinguir entre un fármaco validado por la ciencia y, pongamos por caso, homeopatía, ¿no? Por ejemplo. Pero si uno va más al detalle y se fija en otros índices, otras encuestas, uno ve que las personas que más creen en estas pseudoterapias son mujeres de izquierdas y con estudios formativos superiores, universitarios o de formación profesional, ¿no? Eso en tu país. Exacto, eso en España. Eso en España. Habría que ver los otros, ¿no? Habría que estudiar en otros países del mundo, incluso en nuestro país, quiénes son más proclives a adherirse a las noticias falsas que a las noticias con evidencia científica en materia de salud. Nuria Jar, un placer realmente haberte tenido en Desayunos y en Calidad de Vida el día que llegaste y el día que te vas, que es hoy. Ha sido muy enriquecedora tu presencia para avalar la importancia que tiene la evidencia científica y no guiarse por rumores y por cualquier noticia que aparece en las redes sociales y se multiplica increíblemente. Lo importante al final es mantener ese espíritu crítico y decir quién me está contando el qué interés hay detrás y no dejarse engañar a la primera de cambio, ¿no? Buen retorno a España, Nuria. Gracias. Gracias, realmente un lujo, realmente haber tenido esta experta española en Desayunos Informales. Está muy claro, padres, madres, audiencia, hay que tener en cuenta exclusivamente la evidencia científica y no guiarse por las noticias falsas de las redes sociales. Damos vuelta a la página, cambiamos el panorama.